Buen día, el día de hoy vamos a realizar la presentación de nuestro tema de exposición, que es fluidos ideales en termodinámica. Los integrantes del equipo de trabajo son Didier Ardila, Gilton Porras, Alexander Morales y Mauricio Chávez. Bueno, quiero iniciar comentándoles acerca de qué es un fluido. Un fluido es una sustancia continua y deformable cuando es sometida a una tensión de cortadura. También es una sustancia que tiene como característica o como propiedad que adopta la forma del recipiente que la contenga. Ahora sí, pues un fluido ideal es un fluido que es incompresible y sin resistencia al flujo, es decir, que tiene una viscosidad cero. Además, las partículas de un fluido ideal no experimentan rotación alrededor de su centro de masa. Esto que nos indica que es un fluido que es irrotacional. ¿Sí? A pesar de que puede fluir en un patrón circular, las partículas del fluido individuales pues no tienen ninguna rotación. Los fluidos, pues en los fluidos las fuerzas de rozamiento entre una parte y otra del fluido, es decir, el rozamiento interno, o entre el fluido y el recipiente que lo contenga, solo aparecen cuando el fluido pues está en movimiento. Un fluido sin rozamiento, así como se los explicaba hace un momento, pues es un fluido ideal. Aunque pues esto es una abstracción de los fluidos, es decir, se puede tomar bajo ciertas condiciones, es útil digamos, aproximar o, digamos, hacer un estudio sobre el comportamiento de algún fluido que se tenga. Los fluidos en reposo se comportan también como fluidos ideales, por lo que pues podemos concluir diciendo que los fluidos son aquellas sustancias en las que no existen fuerzas tangenciales en reposo, fluido real, ¿sí? ¿Qué es un fluido real? Pues son fluidos que presentan características o propiedades diferentes a un fluido ideal. Es decir, que son viscosos, que son compresibles, que son fluidos rotacionales, ¿sí? Y pues digamos que un fluido ideal es algo que pues no existe, pero sí digamos que es para realizar cálculos, estudios y pues aproximaciones acerca de cómo se comporta un fluido real, ¿sí? También pues algunas utilidades del fluido ideal son pues que sirven para simulaciones, se utiliza para simplificar modelos pues computacionales de fluido, especialmente en casos donde la viscosidad pues no es un factor crítico. También pues para hacer análisis teóricos, diseños de sistemas, por ejemplo, el flujo de agua en las tuberías a baja velocidad, pues se puede considerar como un fluido ideal. Esto pues para simplificar los cálculos y pues los diseños. Algunas características de los fluidos ideales es que primero pues no es un fluido no viscoso, es decir que no hay fuerzas internas de fricción entre las capas del fluido en movimiento. Hay que recordar que los gases también pues forman parte del grupo de fluidos, ¿sí? Y pues también existen gases ideales, ¿sí? Que también los vamos a analizar y pues les voy a dar algunas diferencias entre los fluidos ideales y pues los gases ideales. Estas pues diferencias y pues utilidades es que el área de estudio de los fluidos ideales pues es la dinámica de fluidos y pues de los gases ideales es la termodinámica. También pues lo que les comentaba hace un momento, su compresibilidad en los fluidos ideales es pues que no es compresible y pues en un gas ideal sí es compresible. También pues la viscosidad en un fluido ideal pues no hay fricción, es decir, es nula, ¿sí? Y pues en un gas ideal pues la viscosidad simplemente pues no se considera. Hay un tema de interacción molecular que pues en un fluido ideal no es relevante, pero en un gas ideal pues digamos que no hay interacción entre esas moléculas. El fluido, en fluidos ideales, acerca del volumen de moléculas, pues no es relevante y pues en un gas ideal simplemente pues se desprecia para temas de estudio y pues simplificación de cálculos.
Adicionalmente, hay algunos pues, usos principales de los fluidos ideales, pues es más que todo analizar el flujo, la velocidad y la presión pues, del fluido que se está estudiando. Y pues de los gases ideales es pues la ley de los gases ideales, cálculos de calor, de trabajo, temperatura, ¿sí? Y pues algún ejemplo típico de un fluido ideal es pues el agua en Bernoulli, y del gas ideal es pues el aire en un cilindro con un pistón, es decir, cuando se quiere analizar, por ejemplo, un motor de combustión interna. Buenas noches. Vamos a hablar de la ecuación de estado para gases ideales. Recordemos que esto es un modelo teórico que nos ayuda a entender el comportamiento de los gases a condiciones normales. Aunque en la vida ningún gas es completamente ideal, pero muchos se comportan muy parecidos a gases ideales. Esto es una relación matemática que describe el comportamiento de los gases bajo tres variables fundamentales como son la presión, el volumen y la temperatura. Como lo decíamos anteriormente, en la ecuación de gases ideales tenemos tres variables fundamentales, como son la presión, el volumen y la temperatura. Vemos que la ecuación dice que si yo multiplico la presión por el volumen, me va a ser igual que el número de que si yo multiplicara el número de moles por la constante de los gases y la temperatura. Es importante siempre recalcar que las unidades estén en las unidades correctas para que nos den el resultado específico. Esto nos demuestra que en condiciones de los gases ideales, si yo aumento la presión, lo que voy a hacer es que voy a reducir a una temperatura constante, voy a reducir el volumen. Y si aumento el volumen a una temperatura constante, reduzco la presión. El comportamiento de los gases ideales se basa en cómo responden a cambios de las variables de su fórmula, como son la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de sustancias, el número de moles. Este comportamiento es resumido por la ley de los gases ideales. Recordemos que es presión por volumen es igual al número de moles por la constante por la temperatura. Un ejemplo de ello es que si la temperatura y el número de moles, la cantidad de masa del volumen del gas, es constante, cuando aumentamos la presión, el volumen disminuye y viceversa. Un ejemplo de esto, un ejemplo que podemos observar es eh, el aire contenido en una jeringa tapada. Si nosotros oprimimos la jeringa tapada, lo que hacemos es que aumentamos la presión y el volumen se reduce. A lo que le liberamos, subimos el émbolo, aumentamos el volumen y la presión disminuye. Ahora observamos las gráficas comunes de la ley de gases ideales. La primera es la ley de Boyle, en la que tenemos las variables de presión versus el volumen. Observamos que cuando aumentamos la presión, el volumen se ve reducido, y cuando aumentamos el volumen, la presión se ve reducida. Esto es una relación inversamente proporcional. En el otro lado tenemos la presión, la ley de Charles, perdón, en la que tenemos la temperatura versus el volumen, con una presión constante. Entonces vemos que cuando aumenta la temperatura, el volumen aumenta. Esta es una relación directamente proporcional. Ejemplos de aplicación. Aire a presión atmosférica, en condiciones estándar de 25 grados centígrados y una atmósfera. El aire se comporta muy cerca de un gas ideal. Recordemos que ningún gas es ideal, pero se comporta muy cerca de los gases ideales. Esto nos ayuda en los cálculos en ventilación y climatización y en diseño de sistemas neumáticos. Otro ejemplo de ello son los gases en procesos cerrados. Cuando el gas se encuentra dentro de un recipiente cerrado, sin intercambios del entorno que nada externo lo afecta, podemos realizar análisis de compresión de un cilindro de motor, comportamientos de diferentes ciclos Rankine y Brayton sin fugas. La ventaja de todo esto, en ambos casos se ve que los gases están a presiones y temperaturas que permiten despreciar las interacciones moleculares, comportándose muy similares a un gas ideal, simplificando con ello enormemente los cálculos termodinámicos preliminares.